Hola a todos, a todas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué bueno que nos acompañan en esta ocasión. Miren, vamos el día de hoy a tocar un tema muy de moda, digamos, muy ad hoc con la tecnología que se usa hoy en día y con los nuevos sistemas de vida que tiene el ser humano. Todos aquellos que ya tenemos nuestras décadas, dijéramos, de edad, sabemos que en otros tiempos la vida era muy diferente. Antes de que existiera el famoso celular, antes de que existiera el internet y tantas redes sociales y medios de comunicación que hay modernos hoy en día. La vida era muy diferente, llamémosle así, o usando una forma de hablar de alguien de este tiempo, digamos, la vida era muy limitada. Se limitaba simplemente a la convivencia que había en torno a nosotros. En realidad era algo magnífico. Muchos se quejan acerca de ello, de que ya no se convive con los seres humanos. Pero eso no es lo que vamos a tocar en sí, sino cómo es esa nueva vida, ese nuevo sistema de vida que se tiene. Se habla mucho de las redes sociales, infinidad de redes que hay hoy en día, ¿verdad? Las más comunes que utilizamos y otras que pues también utiliza mucha gente. Pero esto ha creado un nuevo sistema de vida en el ser humano, una nueva forma de ver las cosas, una nueva forma de expresarse, de accionar o reaccionar frente al comportamiento de los seres humanos. Y esto es algo que debemos de analizar en esta ocasión. En realidad, esto es algo muy extenso si queremos tocar el punto de lo que es el ciberespacio de tipo psicológico. No hablemos de la nube, como le llaman, sino hablemos de la nube psicológica en sí mismos. Pero eso ahorita lo vamos a analizar. Hablar acerca de ese punto. Hablar acerca de la personalidad que se toma dentro de las redes sociales. Cómo es que tomamos formas de expresarnos en ellas. Todo eso es demasiado amplio. Este apenas va a ser un video de otros, ¿verdad? Como complemento de otros videos que vamos a ir viendo. Porque es algo muy profundo todo esto. Así como alguien se mete a navegar en internet y se da cuenta que es todo un mundo, hay infinidad de cuestiones que podemos ver, observar, descargar, navegar y navegar, como un océano, mucho más grande que el océano físico que hay en el planeta. Así es muy amplio todo esto, pero bueno, analicemos un poquito esto para no ir perdiendo mucho tiempo en estas cuestiones. ¿Cómo se comporta el ser humano en sí? Físicamente, primero, ya hemos hablado de la personalidad, esa que va formándose en base a experiencias, en base a lo que vamos aprendiendo, y eso va forjando la forma en que nosotros nos comportamos o nos relacionamos con todo el mundo. Esa personalidad nos define durante la vida. Gracias a ella, pues seguimos, nos expresamos de tal o cual forma, usamos cierta manera de hablar, ciertos ademanes, etcétera, etcétera. Si ustedes me observan a mí, por ejemplo, que al moverme, al hablar, todo esto es parte de una personalidad que he creado en el tiempo. Hay quienes se expresan en forma distinta, hablan en forma diferente, cada quien tiene su personalidad. Pero resulta ser que a la hora en que alguien empieza a manejar las redes sociales, enfoquémonos primero a esto. Al entrar a las redes sociales sucede algo muy especial. Cuando alguien comienza, es como un niño pequeño que entra a conocer un mundo inexplorado. Como un niño que nace y empieza a conocer todo lo que hay a su alrededor. Desconoce cómo se debe de uno mover, de expresarse, de cuidarse, etc. Y resulta ser que cuando alguien se mete a las redes sociales por primera vez, ya sea un niño pequeño o un adolescente, o bien una persona ya de la tercera edad que nunca ha manejado esto, pero empieza a entrar en estas redes sociales. Cualquiera que ésta sea, ¿verdad? Facebook, Twitter, YouTube, etcétera, etcétera. Al entrar empieza a aprender, lógico. Tiene que aprender cómo usarla. Tiene que aprender todas las funciones que brinda cada una de las redes.
qué posibilidades tiene para compartir, de entrar a grupos, etcétera, etcétera. Y todo ese aprendizaje va creando así como una vertiente de nuestra personalidad. Sí, tenemos nuestra personalidad que nos define cómo somos físicamente y cómo nos comportamos en la vida ante el mundo. Pero de esa personalidad, digamos, hay una vertiente la cual va creándose, va moldeándose de acuerdo a lo que vamos aprendiendo en las redes sociales. Es la misma personalidad. Yo en un principio cometí el error de pensar que era una personalidad nueva que creábamos, pero no es así. Es parte de nosotros. Pero una personalidad necesita de cierto medio, dijéramos, para poder expresarse. Es decir, en un entorno, alguien se comporta de una manera, pero si le cambian el entorno, se comporta de otra manera diferente. Y lo vemos en la vida práctica. Alguien cuando está con su grupo de amigos o amigas, su forma de hablar, de expresarse, es de una forma. Pero cuando estamos en la familia, en la casa, con nuestros padres, nuestros hermanos o hijos, nuestro comportamiento es diferente. Cambia nuestra forma de relacionarnos. Cuando alguien está, por ejemplo, con su novia, el novio, la esposa, ¿verdad?, con la pareja, su comportamiento cambia. Vemos que la personalidad entonces tiene, por decirlo así, diferentes facetas. De acuerdo al medio en el que se encuentra, es la forma en que se expresa. Durante toda la vida hemos experimentado todo ese ambiente físico en el que estamos y ha creado nuestra personalidad. Pero a la hora de entrar a las redes sociales, nos topamos con un ambiente diferente. Nos topamos con grupos muy diferentes a los que encontramos normalmente alrededor de nosotros. Sucede entonces que esa parte de la personalidad se va creando, una especie de personalidad cibernética, llamémosla, que nos va a permitir expresarnos en las redes sociales. Observen que hay personas que nosotros creemos conocer, que sabemos cómo hablan, cómo se expresan físicamente en la interacción, pero a la hora que se mueven en redes sociales cambian completamente. Se expresan en una forma distinta. Su comportamiento es completamente diferente al que tienen en la vida diaria. De hecho, hay una forma muy diferente de expresarse en redes sociales. Hay muchos que utilizan pues ciertas, digamos, secciones de palabras o los famosos emoticones, etcétera, etcétera. Y hay otra forma de expresión. Pero eso es algo que se va creando en una forma, digamos, paralela de la personalidad física que tenemos. ¿Cuántas veces nos ha tocado que creemos conocer a alguien? Pero en las redes sociales se transforma. De hecho, hay quienes entran a las redes sociales para poder expresar lo que físicamente no pueden hacer. ¿Por qué? Porque la personalidad que han creado es de cierta forma. Hay elementos internos, psicológicos, que no se pueden expresar a través de una personalidad. Pero, si creamos una variante de esa personalidad que nos permita expresarnos en esa forma, vamos a resultar haciendo cosas que físicamente nunca vamos a hacer. Un caballero o un joven que jamás, nunca en su vida se va a ir a meter ahí a un prostíbulo o va a andar con una dama de ese tipo. Un esposo que nunca sería capaz de serle infiel a su esposa dentro de medios cibernéticos. No duden que va a meterse a ver pornografía, a ver situaciones de ese tipo, a interactuar incluso en cuestiones así de videos y todo eso, creando una personalidad aparte, que es capaz de hacer lo que físicamente no hace. Muchos jóvenes tienen esa puerta de escapatoria. Físicamente quisieran hacer muchas cosas, pero son limitados por prejuicios sociales, por sus padres o por ellos mismos, que no se valoran. Y entonces entran a las redes sociales para poder sentirse diferentes. O bien, en el gaming, entran a juegos, se crea igual una personalidad
que es la que juega, diferente a la física. Físicamente incapaces de disparar un arma tal vez, pero ya en el juego la cosa cambia. Y vienen a expresar cosas que en la vida diaria no lo hacen. Podemos encontrar infinidad de personas así, que en las redes sociales cambian y hasta crean perfiles diferentes a lo que son ellos, creando prácticamente otra persona diferente, otra personalidad, y se expresan y se mueven en esas redes sociales. Muchos han sabido que no, pues, que hay canales, por ejemplo, de YouTube, hay en Facebook, etcétera, que en realidad no expresan a una persona común y corriente, sino que se crea una personalidad cibernética. Anonymous, por ejemplo, y otras tantas y tantas cuestiones que hay por ahí. Es algo meramente cibernético. Físicamente no existe nada de eso. Pero alguien tuvo que haber creado una personalidad dentro de sí mismo que se expresa a través de las redes sociales. Y resulta ser que todo aquel que entra a medios sociales, a redes sociales, perdón, al espacio, dijéramos, cibernético, crea su personalidad cibernética. Es parte de la misma. Pero esa no se expresa cuando estamos físicamente. Se expresa solamente a través de la computadora, del celular, y tiene un comportamiento muy diferente al que normalmente vemos nosotros en la vida diaria cuando platicamos con alguien. Eso es lo que podemos ver así, dijéramos, más palpablemente. ¿Cómo es que afecta, dijéramos, en el ser humano las redes sociales? Digo afecta porque sí produce un cambio en nosotros. Para muchos puede ser favorable, porque a lo mejor físicamente son incapaces de expresarse, pero a través de las redes sociales lo hacen. Hoy en día es muy común que hay quien pues tiene miedo, por ejemplo, declararle su amor a alguien, pero pues, por medio de las redes sociales lo hace, o cortan con aquella persona porque físicamente no tiene el valor para hacerlo. Y resulta ser que hay cambios en el ser humano. Hoy en día el ser humano no es diferente al de décadas atrás, porque tiene esa sección de sí mismo. Podemos ver a alguien físicamente, pero desconocemos cuál es su vida cibernética, llamemos, porque la tiene. Existe, aunque sea muy parecida a la que tenemos en la vida. Hay quien pues lo usa pues, simplemente para interactuar con otras personas, pero está creando una personalidad diferente que se expresa dentro de esas redes sociales. El problema está cuando esto se escapa de las manos, cuando esa personalidad empieza a dominar a la otra. Y ya creemos que es más real el espacio cibernético que el mundo físico en el que vivimos. Y hay personas que se olvidan de la parte física y están de lleno nada más en redes sociales o en el gaming, ¿verdad? Jugando, ¿verdad? Y se dedican a estar subiendo incluso algunos videos así, ¿verdad? Continuamente. Esa es su vida. Viven más en la computadora, en el celular, que físicamente. Eso ya es una afectación negativa, dijéramos, porque hay quienes se olvidan incluso de su cuerpo, hasta de comer, etc. Y eso es algo perjudicial. Se olvidan de las responsabilidades que tienen físicamente y viven de lleno a esas cuestiones cibernéticas. Ahí es donde ya podemos analizar algo más todavía. Primero tenemos que dejar bien claro que estamos hablando de la personalidad. Se crea una personalidad, pero ¿qué pasa internamente? Hablemos ya psicológicamente. Normalmente en la vida, y ya hemos visto en videos pasados, que normalmente tenemos nosotros una forma de ver la vida diferente. Dijéramos, una cosa es ver el mundo y otra cosa es la forma en que vemos el mundo, la fantasía del mundo que tenemos nosotros. En esa fantasía del mundo que tenemos, vemos las cosas como no son. Pero cuando entramos al ciberespacio, empezamos a crear otro mundo más. Aparte del mundo físico que vemos o que creemos ver, empezamos a crear psicológicamente, en el espacio mental, dijéramos. Así como
ustedes pueden concebir la nube, es decir, todos esos datos que hay en el ciberespacio, todo lo que está almacenado, ¿verdad? En las redes, en tantos sistemas de este tipo. Es todo un mundo completo. Bueno, hablando a nivel mental, el mundo de la mente es enorme, pero dentro de ese mundo de la mente existe todo lo que existe en el ciberespacio. Alguien, por ejemplo, al estar interactuando con otras personas en el ciberespacio, es decir, a través de redes sociales, está creando una forma de ver el mundo, pero ya no es el mundo físico lo que ve. No están viendo ustedes a la persona con la cual están chateando, por ejemplo, a través de cualquier aplicación, Messenger, WhatsApp, etc. No están viendo a la persona, están viendo precisamente el aparato, la imagen de perfil que tiene. Están creando un mundo de tipo cibernético, psicológicamente. Están viendo cómo ustedes creen que es aquella representación, aquella personalidad cibernética. Pero en realidad no están viendo dónde está la persona, qué está haciendo, cómo está sentada, cómo está vestida, nada de eso saben. Entonces empieza a crearse ese mundo psicológico relacionado con el ciberespacio. Existe un ciberespacio, no estoy hablando nada más de la cuestión tecnológica, llamemos, de la famosa nube. No, existe ese ciberespacio, es decir, el producto mental de todas las personas, millones y millones de personas que están navegando en Internet. Dentro de su mente, dentro del espacio mental, la misma mente del planeta, está creándose todo ese mundo. Existe. Desde el momento en que nosotros lo tenemos en la mente, es algo real en el mundo de la mente. Existe y se crea. Y todo eso va creando todo ese mundo, digamos, ese ciberespacio, por darle ese término más moderno. Pero es parte de la mente del planeta. El mismo planeta tiene mente. Nosotros manejamos una pequeña fracción de la mente del planeta. Y en el planeta está creándose todo ese mundo extraordinario. Digo extraordinario en el sentido que a veces a nadie se le imagina pensar que existe. Pero existe, es real. Cada vez que toman ustedes el celular, cada vez que toman la computadora y se meten, están en ese mundo psicológico, en ese ciberespacio psicológico. Y ustedes están creando dentro su propio mundo cibernético, psicológico. Vean que una cosa es el mundo físico, otra cosa es cómo vemos el mundo, pero aparte todavía tenemos cómo vemos ese espacio cibernético. Y eso lo estamos creando continuamente dentro. Bueno sería que aprendiéramos a relacionar el espacio cibernético con el espacio físico. Sí hay relación. No podemos decir que, como algunos, ¿verdad?, que dicen, no, las redes sociales son malas, no hay que usar estos medios, etc. No, hay que aprender a usarlos, pero en forma correcta. Si nosotros entráramos a WhatsApp, por ejemplo, y empezábamos a chatear en un grupo que tengamos, pero en lugar de estar metidos en un espacio cibernético, psicológico que hemos creado, de tipo mental, nos metiéramos a la realidad y tratáramos de percibir un poco que al estar chateando con alguien, estamos en realidad chateando con la persona física que está en tal lugar del planeta. No crear un espacio psicológico dentro, que ese en el fondo es irreal, existe, pero es irreal, es creado por nosotros mismos. Bueno fuera que aprendiéramos a relacionar la realidad con lo que vemos en el ciberespacio. Pero lamentablemente la mayoría, al meterse a las redes sociales, al meterse a Internet, piensa como si eso lo fuera todo, como si eso fuera lo que existiera, cuando no es más que, llamémosle así, una distorsión de la realidad. Es una expresión de algo que está llegando a través de un medio electrónico. Pero no nos metamos y nos perdamos dentro de eso, como cuando vemos una película. Esto es algo similar a lo que había antes del Internet.
que alguien va al cine, ve una película y está creando imágenes dentro de toda aquella película. Ve una película, no sé, del Hombre Araña y va y ve aquella película y luego sale y ya anda queriendo treparse a los edificios porque está metido en ese mundo que está creado de tipo psicológico, de tipo mental. Hoy eso sucede a cada instante en las redes sociales. No es nomás allá cuando vamos a ver una película, ¿no? Continuamente estamos metidos en redes sociales y estamos creyendo que ese mundo cibernético es el real. Hay algo de realidad porque está enlazado al mundo real. Pero lamentablemente nosotros creamos un mundo psicológico, de tipo cibernético. Y es ahí donde a veces se empieza a llevarse al extremo de creer que el mundo cibernético es lo real. Y eso es algo grave. Porque cuando nosotros estamos pensando que ese mundo cibernético es el real, es cuando sufrimos porque nos quitan nuestro celular. Estamos apegados a él porque pensamos que esto es lo real. Y esto no es más que un medio para relacionarnos con el mundo real. Tenemos que aprender a hacer esa diferenciación. Sí necesitamos esa personalidad cibernética que les expliqué. Se crea. Porque esa es la que sabe manejar las redes sociales, las aplicaciones. Es la que sabe cómo moverse en todo eso. Sabe cómo expresarse, porque es diferente, un poco distinta la forma en que nos expresamos ahí a cómo nos expresamos acá físicamente. Es bueno usarla, pero saber que el mundo cibernético no es real. Es nada más el medio de enlace. Y eso es todo. Cuando ustedes entran a una videollamada, o les digo, están chateando en WhatsApp, en Messenger, en Facebook, están viendo ahí todas las publicaciones que hace la gente. Lamentablemente no ven la realidad. Nadie se pone a ver cuando toman el celular y abren la aplicación de WhatsApp y están ahí escribiendo, ¿verdad? Subiendo audios. No ven la realidad. ¿Qué es la realidad? Simplemente este es un aparato que transmite esa señal que nosotros estamos mandando aquí a un satélite. El satélite le reenvía al aparato de la otra persona y estamos hablando con la otra persona. Pero hay quien se fija mucho en la pantalla, se enfrasca aquí y piensa que esto es todo. Y aquí está todo. Cosa falsa. Lamentablemente, la personalidad que se crea se puede crear en forma falsa y pensar cosas que no son. Creer que el celular lo es todo. Lamentablemente hay muchos jóvenes que así empiezan a pensar. ¿Por qué? Porque no se les enseña, no se les educa a manejar ese instrumento, que no es más que un instrumento. Pero psicológicamente creamos todo un mundo relacionado con aquello. Bueno, amigos, amigas, no me voy a extender demasiado, les digo, esto apenas es el principio de otros videos que más adelante, entre otros temas, vamos a ver otros temas y más adelante vamos a seguir hablando acerca de esto, porque es algo muy profundo. Lo importante ahorita es que vayan viendo la base. Observen primero su personalidad. Para esto es simple. Vean los mensajes que escriben. ¿Qué es lo que escriben ahí? Y observen lo que ustedes hablan ante las personas físicamente. Normalmente no coincide. Raros son los casos en que sí, pero comúnmente no. Porque las redes sociales, como estamos frente a frente, no está interactuando nuestra personalidad física, sino que es una personalidad que hemos creado cibernética. Es capaz de hacer otras cosas, de decir otras cosas. A veces es más agresiva, a veces es más tranquila. ¿Sí? Hay quien físicamente tiene que estar para poder agredir a alguien y en las redes no lo hace. Más serena a la persona, pero hay quienes al revés, porque son dos personalidades diferentes. Pero bueno, vamos a concluir esta explicación, pero vamos a ver primero si hay algún comentario por aquí entre quienes nos están viendo, nos están escuchando dentro de este espacio cibernético, ¿verdad? Saludos a Carlos Ibarra, que por ahí se unió y que nos está observando por ahí.
Pablo Méndez, qué bueno Pablo que estás por aquí también. Erika, a ver, Erika aquí pone un comentario. Dice, se consiguen novios de otros países, los ven, platican, ¿verdad? Como si fuera algo real. Sí, en realidad así sucede. O sea, en realidad un novio o una novia, bueno, es para interactuar con ellos. ¿Qué es el noviazgo? Esto luego es parte de otro tema, pero vamos a tocarlo. ¿Qué es un noviazgo en realidad? El noviazgo no es más que la preparación para el matrimonio. Eso es. Se trata de familiarizar con la persona, de ver si coinciden y todo. Más, ¿verdad? Estar viendo si es posible que más adelante puedan llegar al matrimonio. Eso es el noviazgo. Hoy en día el noviazgo se toma muy diferente. Algunos lo toman como pues, un fin sexual, otros pues simplemente porque se sienten solos y necesitan una compañía. Pero lamentablemente, bueno, hay quienes, como dice Erika, se meten a las redes sociales para buscar un novio, una novia, aunque sea en un país lejano. ¿Y por qué lo hacen? ¿Se han puesto a pensar? Porque su personalidad física es muy reservada, muy temerosa. No es capaz de conseguir un novio o una novia físicamente. Y entonces busca a través de medios así virtuales esa pareja. ¿Por qué? Porque crea una personalidad nueva, diferente. Y esa sí tiene el valor de interactuar, de hablar. Les digo, dice cosas que físicamente es incapaz de decir. Hay quienes en redes sociales se vuelven hasta poetas, hablan muy bonito y físicamente, como dicen, se les traba la lengua. Cambia completamente esa personalidad, es otra distinta. Y hay quienes sienten que triunfan cuando están haciéndolo a través de las redes sociales. Sería bueno que aprendieran de esa personalidad. Miren, podemos tomar lo bueno de las dos personalidades, la física y la cibernética, y mezclarlas. ¿Sí? A lo mejor si en redes sociales aprendimos a desarrollarnos más, a hablar más, expresarnos, etcétera, convivir, eso llevémoslo a la personalidad física. Aprendamos eso y hacémoslo a la personalidad física. Y quitémonos el miedo de interactuar con otros, de hablar, de sonreír, de relacionarnos con otras personas. Eso sería magnífico. Y si no, bueno, pues vamos a seguir ahí con la novia por allá en otro país, sin haberla conocido físicamente jamás. ¿Sí? Y eso es algo, pues, grave en el fondo, porque en realidad un noviazgo así no tiene mucho sentido. Sería mejor hablar de una amistad. Bueno, una amistad así sí se puede establecer, pero un noviazgo ya sería algo diferente. ¿Sí? Por aquí también está José Adrián Cervantes, qué bueno que nos acompañas. Aquí comenta, se maneja el apego que tenemos a las redes sociales y si el cambio de personalidad de las personas lo veo a diario en las noticias. Bueno, sí, en realidad sí, o sea, estamos apegados a las redes sociales. ¿Por qué? Ojo con esto. ¿Por qué estamos apegados a las redes sociales, al celular? La personalidad sirve para que se expresen ciertos elementos psicológicos. Ya hemos explicado en otros videos cuando hemos hablado acerca del error psicológico, que nos apegamos mucho a algo, atesoramos tanto que afectamos cierta conciencia ahí y creamos un error psicológico que está nada más pensando en eso, y quiere eso, y creamos ese yo que quiere aquello. Ese se expresa a través de la personalidad. La personalidad tiene elementos psicológicos que están apegados a toda la vida. Cuando hablamos del tema de la vida, de la muerte, ¿por qué tenemos miedo a morir? No porque no conozcamos qué va a pasar allá, sino porque tenemos temor a perder lo que tenemos aquí, que estamos apegados a ello. Creamos una personalidad cibernética y esa personalidad está apegada a las redes sociales, a todos esos medios en los cuales se mueve y tiene temor de dejarlos. Quiten el internet, se siente morir. Es lo mismo que la personalidad física.
que se expresa físicamente y está pegada a todo lo que tenemos alrededor. Cuando alguien se apega a su celular o las redes sociales, es porque ya tiene bien definida una personalidad de ese tipo. La ha creado. Y peor todavía, ha creado elementos psicológicos relacionados con esas redes sociales que no quiere dejar. Elementos psicológicos que quieren aquello, ¿verdad? Quieren esa relación con tales o cuales personas, o buscan el sentir, estar en comunicación con otros, aunque físicamente estén solos. Y se crea una dependencia. Lamentablemente empezamos a crear defectos psicológicos, errores psicológicos, que van apegándose a todo eso. Y por eso sufrimos cuando se nos va el internet. Padecemos por todo eso, ¿verdad? Y eso es debido al apego que tenemos a la relación que tenemos en las redes sociales. Hay que tener cuidado, sí, hay que manejarlas y todo, pero sin apego. Si un día no podemos entrar a revisar WhatsApp, pues ¿qué importa? Ya ves que tardo días en revisarlo. ¿Por qué? Porque tengo mis compromisos físicamente. Y esos son más importantes. Si hay algo importante que deba de enterarme, pues que me hablen por teléfono. Pero las redes sociales son para estar en contacto, sí. Pero no es lo más importante en la vida. Es lo más importante para la personalidad cibernética que se ha creado. Y lo malo es que algunos están desplazando la personalidad física por esa cibernética. Se pasan más tiempo en el ciberespacio que interactuando físicamente con el mundo que les rodea. Y ahí es donde ya viene un desbalance. La personalidad cibernética tómenla nada más como un extra, algo que nos sirve para comunicarnos a través de las redes sociales. Pero no es lo más importante en la vida, ¿sí? Y hay personas, les digo, que cambian completamente. Físicamente son de una forma, pero ya, digamos, en el mundo cibernético, cambian completamente, ¿verdad? Así como lo menciona por ahí José Adrián. Bien, vamos entonces a ver si hay algún otro comentario, algo más que quieran agregar a esto. Vamos a ver en las otras páginas de Facebook cómo andamos. Y les recuerdo que estamos tratando de subir videos todos los jueves, cada día un tema diferente. Igual les invito a sugerir, si alguien quiere tocar un tema en especial, pues lo tocamos, ¿verdad? Lo investigamos, lo preparamos para poder subirlo aquí a estas redes sociales. Recuerden que esto pues no es todo el mundo, pero es una ventana que nos sirve para conocer el mundo físico, para relacionarnos a lo lejos. Eso es lo que sí hay que entender. Es un instrumento nada más. La computadora, el celular, solo es un instrumento para relacionarnos. No hay que darle la demasiada importancia que le dan algunos a estas redes sociales. Bien, bueno, creo que no hay más comentarios. Si no hay más comentarios, mis amigos, amigas, así vamos a terminar el día de hoy. Me da gusto que empiecen a interactuar así. Espero que lo sigan haciendo en otros videos, ¿verdad? Y no olviden, pues, compartir todo esto, ya sea en Facebook, en YouTube. Al rato vamos a subir este video a YouTube también. Y pues búsquenos así como Conocer Humano. Suscríbanse, denle me gusta. Y pues estén al tanto. Cada jueves vamos a estar subiendo un video para continuar en esta interacción con todos ustedes. En este espacio cibernético, que hoy en día ya casi nadie puede vivir sin él. Pero bueno, lo importante no es vivir o no vivir sin él, o con él, sino saberlo usar. Recuerden que es importante la actitud psicológica. Entender que no es lo que vemos en la pantalla, no lo es todo. Eso no es más que un reflejo, algo que nos está llegando de otra persona. Y tenemos que relacionarnos psicológicamente con aquella persona. No con lo que vemos aquí. No con los textos. No con los memes que recibimos. Lamentablemente el ser humano se identifica tanto y empieza a crear todo ese mundo. Pero bueno, acerca de eso vamos a hablar más adelante, más a fondo todavía. Amigos, amigas, entonces todo por hoy. Un saludo y nos vemos la próxima semana. Gracias.